Buenos días, mi nombre es Itziar Garalde y es un gusto para mí estar con ustedes en un nuevo programa de Mi Mirada hacia el Arte, donde nos centramos en temas de historia del arte, estética, también pues apreciación artística y todo lo relacionado a lo teórico en el arte, pero que también nos puede servir para aplicarlo en la práctica. Vimos en el pasado programa Mesopotamia, la tierra entre dos ríos, donde surgió una avanzada civilización desde la Edad del Bronce, pero al norte de África también había tribus que emigraron hacia el año 5500 a.C., donde crearon aldeas a lo largo del río Nilo. Además de ser el río más extenso del mundo, fue responsable del desarrollo de la cultura egipcia. Los antiguos egipcios lo llamaban Iteru, que significaba gran río, y lo consideraban regalo de los dioses a todos los seres vivos. Es pues del antiguo Egipto que vamos a hablar hoy. Esta fue una civilización que surgió cuando se agruparon los asentamientos que habitaban las fértiles riberas del río Nilo. Para entender su historia, se divide en varios periodos, que son el periodo predinástico, que comprende desde el año 3250 a.C., el Imperio Antiguo, a partir del 2700 a.C., el Imperio Medio, del 2050 a.C. en adelante, y el Imperio Nuevo, que fue el último a partir de 1550 a.C. hasta el año 31 a.C. Y hay dos zonas geográficas, el Alto y el Bajo Egipto. El Alto es el que corresponde a las cercanías del nacimiento del río Nilo y el Bajo a su desembocadura en el Mediterráneo. Vamos a ver los símbolos que se utilizaban para distinguir el Alto y el Bajo egipcio. El símbolo del Alto Egipto del sur sería la corona blanca y el símbolo del Bajo o el norte sería la corona roja. La civilización egipcia se desarrolló durante más de 3000 años. Comenzó con la unificación de varias ciudades en el Valle del Nilo hacia el 3250 a.C. y se da por terminada en el año 31 a.C. con el ataque del emperador romano Octavio. Este venció a Marco Antonio, aliado de la reina Cleopatra VII, la última reina de Egipto. El río Nilo fue la clave para la civilización egipcia, pues proveía grandes recursos alimenticios. Con sus crecidas anuales del Nilo, creaban un campo fértil que hacía que las cosechas fueran abundantes, lo cual creó una próspera civilización. Crearon diques y canales para aprovechar las crecidas del Nilo. La población quedaba libre de estar dedicada a las labores agrícolas y así podían dedicar tiempo y recursos a la cultura. El Nilo también servía como una gran autopista fluvial por la que transitaban pues como si fuera una carretera de agua, ¿verdad? Veamos cómo aprovechaban las riberas del río Nilo en Egipto. Crearon diques para impedir las inundaciones y que contenían el agua hasta que tuviera la fuerza para correr y llenar los surcos. Además, medían los niveles del agua en las distintas partes del río y así determinaban si las crecidas iban a ser abundantes o no. Y aquí vemos el calendario egipcio, que se regía precisamente por todos estos niveles de agua altos y bajos del Nilo,
y corresponde a la inundación de julio a octubre, a la siembra de octubre a marzo y a la recolección de marzo a julio. Pero era difícil controlar las crecidas de los ríos en ciertas épocas del año, y estos habitantes tuvieron que ingeniárselas de esta manera. Estos agricultores no solo pudieron cosechar los frutos para alimentar a toda la población, sino también lograr excedentes que podían ser vendidos o almacenados para épocas de escasez. Y para seguir llamando a la abundancia, esas civilizaciones realizaban ritos religiosos. Y aquí vamos a ver algunos dioses egipcios. El principal de ellos era el dios Ra, con cabeza de halcón y disco solar. Este fue el dios del sol y de la vida y fue el más importante en el imperio antiguo. Tenemos a Osiris, que se le representa como el dios momificado. Fue el dios de la agricultura y la resurrección. Fue asesinado por Set. Isis le devolvió la vida. Isis, con el jeroglífico en la cabeza, fue esposa y hermana de Osiris. Fue la diosa de la fertilidad, del amor y de la magia. El dios Horus, con cabeza de halcón, que porta la doble corona, o como es el símbolo de la unificación del Alto y el Bajo Egipto, fue hijo de Osiris e Isis y era dios del cielo. Amón, que porta en la cabeza las dos plumas, dios del viento y los secretos, se fusionó con Ra, Amón-Ra, y se convirtió en el dios más importante. Tenemos a Hathor, con los cuernos y el disco solar en la cabeza. Es la diosa del amor, la alegría y la música, hija de Ra y esposa de Horus. Sekhmet, con cabeza de león y también el disco solar en la cabeza, es hija de Ra, era diosa de la fuerza, de la guerra y de la venganza. Su ira era temible. Anubis, cabeza de chacal, dios de la momificación y guía de los muertos en el juicio de Osiris. Tot, con cabeza de ibis, el dios de la sabiduría, en el juicio de Osiris pesaba el corazón del difunto. Y tenemos a Set, que es el dios del mal, la violencia, la sequía. Mató a su hermano Osiris por envidia y fue desterrado al desierto. El dios Ra, que es el dios solar de la mitología egipcia, con cuerpo de hombre y cabeza de halcón, sobre su cabeza el disco solar, después de ser el mayor de todos los dioses, al verse viejo, decidió dejar el poder y partir a los cielos. Como dios solar, una de sus funciones era alejar las tinieblas. Para eso cruzaba el cielo con su barco, iluminando todo. Pero al llegar el crepúsculo, él y su barco se sumergían en el mar hacia el inframundo. Él tenía que cruzar todo el inframundo, pero antes de salir siempre era atacado por la serpiente Apophis. Una vez la serpiente tragó el barco, pero después lo dejó ir y lo regurgitó. Este evento fue marcado como un eclipse solar. Pero Set después fue condenado a navegar con Ra y lo protegía de todo peligro. Osiris es uno de los principales dioses de los egipcios, hijo de Heb, dios de la tierra, y Nut, diosa del cielo y nieto de Ra.
Sustituyó a Ra como dios supremo, tomó a su hermana Isis como esposa y enseñó la agricultura a los hombres, que habían sido creados por Ra. Osiris instauró el orden. Aquí vemos una similitud, por ejemplo, con el dios sumerio Enki. Como nos ponemos a pensar, y todas las mitologías tienen unas grandes similitudes. Todas tienen varias generaciones de dioses, conflictos entre hermanos, dioses que han enseñado la agricultura a los seres humanos, porque Enki en este caso fue el que enseñó la agricultura, y aquí es Osiris. Pero su hermano Set, que reinaba en el desierto, le tenía envidia. Osiris tuvo relaciones con la esposa de Set, Neftis, y de ahí nació Anubis, el dios de los muertos. Enfurecido por la traición, Set mató a Osiris y lo lanzó al río en un ataúd. Isis, con ayuda de Anubis, recupera el cuerpo de Osiris y lo momifica. Isis consigue resucitarlo, pero ahora Osiris reinará en el inframundo, pero antes tuvo un hijo con Isis llamado Horus, que llegará a ser el dios principal. Después de que Set mató a Osiris y tomó su trono, Horus, el hijo de Isis y Osiris, con cuerpo de hombre y cabeza de halcón, dios del cielo, juró vengarse y acabar con las tinieblas en Egipto. Horus, ya adulto, decide reclamar su trono. La contienda se lleva al tribunal, presidido por Ra, quien es quien decide quién se sienta en el trono. Después de muchas disputas que duraron 80 años, al final Horus consigue vencer a Set y recuperar el trono usurpado por su tío. Set fue destinado a viajar con Ra por los cielos y sus gritos podían ser escuchados por los truenos que venían del cielo. Así comenzó el reinado de Horus y todos los faraones fueron considerados sus descendientes. Después de ver esta parte mitológica, que también tiene que ver mucho con las diferentes épocas de la cultura egipcia, porque como vemos al principio era el dios Ra, en la época más antigua, después le sustituyó Osiris y después Horus. Entonces, esto marca también las diferentes etapas del arte egipcio. Vemos primero el periodo arcaico, del 3250 al 2700 a.C., sería el periodo predinástico en el que surgen dos reinos independientes, Alto y Bajo Egipto. La tradición atribuye la unificación a Menes o Narmer, fundador de la primera dinastía y primer faraón que gobernó Egipto. Entonces el periodo arcaico o predinástico lo forman la primera y la segunda dinastía. Obras de este periodo sería esta paleta de Narmer. En ese año 3250 a.C., un rey del Alto Egipto, inició una campaña militar contra las demás ciudades. Este rey se llamaba Narmer, o también conocido como Menes. Unificó a los pueblos del Alto y Bajo Egipto. Bajo su mando se convirtió así en el primer faraón de Egipto. Fundó la ciudad de Menfis, capital de Egipto, durante mucho tiempo. Según las creencias de la época, los faraones descendían del dios Horus y por lo tanto, y por eso solo los que pertenecían a ese linaje tenían derecho al trono. A la izquierda vemos una de las caras de la paleta de Narmer. Y aquí en esta otra imagen vemos la otra parte de la paleta de Narmer, donde se ve la diosa Hathor con cabeza de vaca, Narmer con corona roja del Bajo Egipto pasa revista a los enemigos. Aquí en el centro, unos monstruos entrelazados que simbolizan la armonía y unión de las tierras
el hueco serviría para poner ungüentos. Y aquí a la derecha, filas de enemigos atados y degollados, portaestandartes, símbolo del rey, y el poder del rey es como un toro que ataca una ciudad amurallada. Y estos son los símbolos de poder del faraón. Vemos aquí las diferentes coronas egipcias que se fueron sucediendo en el tiempo. La corona blanca era el símbolo del Alto Egipto. La corona roja, símbolo del Bajo Egipto. La corona doble, símbolo del Egipto unificado, es una superposición de las dos coronas anteriores. La corona de tipo ceremonial o casquete azul y el clap o nemes es un tocado de rayas. A pesar de toda la autoridad que tenían los faraones, era raro que permanecieran en el poder por mucho tiempo, y su reinado se veía interrumpido por invasiones o por golpes de estado. Para prolongar su reinado, se celebraban festivales rituales como la fiesta de Opet, para conseguir su rejuvenecimiento y mejorar su vínculo con los dioses. Cuando un faraón lograba reinar unos 30 años, se le celebraban grandes fiestas y rituales para su paso a la otra vida. El Imperio Antiguo llegó a su fin en el año 2700 a.C. y duró hasta el 2050 a.C. también. Aquí surge la tercera dinastía. La capital se establece en Menfis. Aquí comienza la costumbre de erigir grandes pirámides, monumentales conjuntos en piedra, con el faraón Sócer, en Sácara. En realidad, esta primera pirámide escalonada del faraón Sócer era una superposición de 5 mastabas y mide 50 metros de altura. La mastaba, como vemos aquí, era un enterramiento en forma de túmulo con cámara funeraria donde era colocado el cadáver. Esta es la pirámide escalonada de Sócer. Pretendía ser una mastaba amplia, pero terminó siendo una superposición de 6 mastabas, es decir, la construcción final era una pirámide con 6 escalones. Y después esto evolucionó a las pirámides de Giza, las pirámides de Keops, Kefren y Miquerinos. Alrededor de la pirámide se extiende toda una necrópolis de mastabas, donde se entierra la familia directa del faraón. Y aquí vemos a la esfinge, que era una figura mitad animal, mitad humana, símbolo de la realeza, representa la fuerza del león y la vida después de la muerte. Con más de 50 metros de largo y cerca de 20 de alto, la Gran Esfinge de Giza es uno de los monumentos más emblemáticos de Egipto. Se sitúa a las afueras del Cairo, en la orilla oeste del Nilo, en la meseta de Giza, junto a la Gran Pirámide de Keops. Fue construida más o menos 3000 años antes de Cristo, aunque esto es algo debatible, pero vamos a dejarlo así como es lo que dice la historia oficial. Yo creo que tiene más tiempo, de hecho varios miles de años más, pero ciñéndonos a la historiografía oficial vamos a decir que es del 3000 antes de Cristo. Aunque hay investigadores, como decimos, que dicen que es mucho más antiguo. Es una representación escultórica erigida con cabeza de humano y cuerpo de león. Servía como símbolo de fuerza y sabiduría de los reyes. Y aquí vemos también las pirámides, que eran monumentos funerarios destinados a albergar al faraón por toda la eternidad. Este resucita, según sus creencias, y asciende al cielo a morar eternamente entre los dioses. Aquí hay una diferencia entre las creencias del pueblo egipcio
y las que vimos de los antiguos habitantes de Mesopotamia. Por ejemplo, en Egipto está esta creencia de que hay una vida después de la muerte, ¿verdad? De hecho, los egipcios tienen que pasar por varias pruebas después de la muerte. Una de ellas, la primera, es el pesaje de su corazón a manos del dios de cabeza de ibis, Tot, y bueno, y tiene que pesar menos el corazón que la pluma de Maat, que es la pluma de la verdad. Entonces, si el corazón pesa más que la pluma, pues tiene que pasar por una serie de pruebas antes de llegar a la vida eterna, ¿verdad? En cambio, en los textos antiguos de los sumerios, de los acadios, babilonios, no encontramos esta creencia en un más allá. Tiene unos dioses con algunas similitudes, ¿verdad? Lo único que cambia los nombres, pero no se habla allí de esta vida después de la muerte como en los egipcios. Y el Imperio Antiguo, que es del 2700 al 2050 a.C., después de que en la cuarta dinastía se erigieron las icónicas pirámides de Keops, Kefren y Miserinos, junto a la Esfinge de Giza, que son las únicas maravillas del mundo antiguo que aún están en pie, vino una época de decadencia, del 2250 al 2050, donde hubo hambruna y anarquía. El poder de los faraones se descentralizó y redujo hasta que en la dinastía 11, Mentuhotep vuelve a unificar el Alto y Bajo Egipto en 2050, y aquí comienza el Imperio Medio. Y para terminar este episodio de hoy, que vamos a hacer la primera parte de Egipto y seguiremos en el siguiente capítulo, vemos esta escultura del escriba sentado, que es del Imperio Antiguo y perteneciente a la quinta dinastía. Y me pareció oportuno ver que este oficio de los escribas precisamente no es para cualquiera, ¿verdad? En realidad, había muy pocos individuos en Egipto que sabían leer y escribir, teniendo en cuenta también la dificultad de su lenguaje escrito, ¿verdad? Que era escrito por medio de un montón de dibujos, se le llama jeroglífico. Entonces era un lento aprendizaje que solo podían permitirse los más ricos en escuelas exclusivas. Entre los escribas formados allí se elegían los altos funcionarios y sacerdotes del reino, que luego intervenían en las luchas sucesorias de los faraones y aprovechaban para imponer sus criterios y conveniencias. O sea que este oficio de ser escriba era algo en realidad que daba bastante poder y autoridad a una persona. Hay una inscripción que, lo he leído en un libro de Irene Vallejo que se llama El infinito en un junco, que yo les invito, si lo pueden hacer, a leerlo, que habla de un maduro señor adinerado, Dua Geti, que lanza una de esas inconfundibles filípicas paternas a su hijo Pepi por hacer el vago en la escuela de escribas que está costando a la familia un ojo de la cara. Así lo dice Irene Vallejo, ¿verdad? Y dice: aplícate a los libros. He visto al herrero en su trabajo. Sus dedos son como garras de cocodrilo. El barbero está afeitando hasta el final de la tarde y tiene que ir de calle en calle buscando a quien afeitar. El cortador de caña ha de viajar al delta después de hacer más de lo que sus brazos pueden hacer. Los mosquitos lo han destrozado
y las moscas lo han matado. Mira, no hay profesión que esté libre de director, excepto la del escriba. Él es el jefe. Si conoces la escritura, te irá mejor que en las profesiones de las que te he hablado. Únete a gentes distinguidas. Y con este consejo dado de un padre egipcio a su hijo vago que no quería estudiar, parece que la vagancia existe desde tiempos inmemoriales, pues vamos a despedirnos, no sin antes invitarles a que den un me gusta, si es que les gustó este tema, y que puedan comentar también pues su opinión acerca del Antiguo Egipto, de todas estas situaciones que dieron origen a una cultura también milenaria y que ha legado a la historia de la humanidad pues grandes aportes, ¿verdad? Científicos, artísticos, literarios también, y grandes innovaciones que vamos a seguir viendo en el siguiente capítulo. Y también se suscriben a este canal, por supuesto. Si no lo han hecho ya, pues ya vayan corriendo a dar al botón de suscribirse. Pues nos despedimos aquí y nos seguimos escuchando en otro episodio pronto de Mi mirada hacia el arte.